Ahora, el foco sabemos que son los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero estos procesos de enseñanza y aprendizaje se tejen a partir de muchas tensiones. Y aquí nosotros empezamos a dar un salto importante entre lo que es, por ejemplo, que una persona que tiene harto conocimiento disciplinar, como puede ser, por ejemplo, una enfermera, que puede tener mucho conocimiento de ciencia, de biología, de química, por ejemplo, o un médico, con un profesor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo saber un contenido, una disciplina, saber el contenido, a saber los procesos de cómo se enseñan y cómo se aprenden, ¿ya? Y aquí aparecen muchas tensiones a partir del cual nosotros tejemos nuestro trabajo profesional. ¿Cuáles serían esas tensiones? Por ejemplo, las tensiones se tejen a nivel de epistemología, es decir, estamos hablando de cuáles son los principios, los fundamentos de la ciencia, cómo entendemos qué es la ciencia, cuál es la ciencia que nosotros queremos y entendemos que se debe enseñar a la población. A nivel histórico, sabemos que la ciencia que se enseña hoy en día no es la misma ciencia que se enseñó en la década de los 50, en la década de los 70, en la década de los 80, es decir, va cambiando. Ciertamente son cambios muy lentos. Se piensa que los cambios educativos desde que salen las teorías educativas de enseñanza de la didáctica de la ciencia, desde que surgen, por ejemplo, desde la academia hasta que llegan al aula, pueden pasar cerca de 50 años, hay un desfase de 50 años para que lleguen realmente a aplicarse en las salas de clase. Y por eso se espera que también un profesor de ciencia sea una persona que tenga el espíritu constantemente de búsqueda, de poder investigar en su disciplina para tratar de disminuir estas brechas de tiempo y que no sea tanto tiempo en que se sabe que esto es bueno en el proceso de enseñanza-aprendizaje y realmente se apliquen en el aula, que no sean 50 años, ojalá disminuir esa brecha. Y eso depende, ¿no es cierto?, de que los profesores sean capaces de poder investigar, de poder aprender continuamente su profesión. También otras tensiones, por ejemplo, surgen desde las situaciones contextuales. Sabemos que hoy en día ser profesor, hoy día en marzo del 2021, no es lo mismo que lo que hizo el profesor de marzo del 2019, y eso que han pasado solamente 2 años. Si ahora estamos en pandemia, trabajamos a distancia, que no es lo mismo que trabajar de manera, ¿no es cierto?, presencial. Tampoco no es lo mismo, por ejemplo, un profesor de ciencias que tenga que trabajar en una escuela desértica o en una zona donde tengan crisis hídrica, donde no haya agua, con un profesor que está en el sur, por ejemplo, donde están los grandes ríos, los grandes lagos. Es decir, también ahí hay tensiones que hay que analizar. Y también desde las tradiciones. La principal tradición, nosotros tenemos también un problema como profesores fuertemente arraigados que tiene que ver cómo enseñamos. Es decir, la tradición está en que las clases son transmisivas, donde hay un profesor, ¿no es cierto?, donde transmite la información y el otro recibe y escribe. Y eso generalmente se traspasa tradicionalmente y cuesta mucho cortarlo. De hecho, muchos profesores en ejercicio, cuando les dicen por qué no cambian su forma de enseñar, comentan que tiene que ver porque es como te enseñaron a ti, como tuviste que enseñaban a otros, y eso también son tensiones que debemos asimilar e intentar ver cómo la abordamos ya en estos procesos. ¿Ya? Entonces, eh, también sabemos que este foco, ¿no es cierto?, que vamos a poner en los procesos de enseñanza y aprendizaje va a estar dado en el sujeto que enseña y en el sujeto que aprende. ¿Ya? Es decir, nosotros vamos a analizar siempre desde las dos miradas, desde el sujeto que va a aprender, que van a ser nuestros estudiantes, pero también desde nosotros, de los sujetos que van a enseñar. Es decir, cada uno de nosotros también tiene concepciones, nosotros no somos seres neutros, nosotros traemos concepciones arraigadas de nuestra historia familiar, de nuestro entorno, eh, y eso de una u otra manera también nos marca de cómo nosotros generamos docencia, cómo hacemos clases, ¿ya?
Y por lo tanto nosotros vamos a trabajar en estos aspectos. Ayer uno lo decía cuando se presentaba en esta asignatura de qué enseñar, de qué forma enseñar, bajo qué presupuestos teóricos, conceptuales, procedimentales y metodológicos se enseñan. Es decir, es una profesión, no es algo que alguien pueda llegar y hacer. Enseñar ciencia o enseñar, en el fondo yo creo que cualquier disciplina tiene, ¿no es cierto?, una particularidad y eso es lo que vamos a ver en la didáctica de las ciencias naturales. Bueno, a partir de esta introducción vamos a trabajar en la primera tarea, ¿ya? Que es una tarea de trabajo individual. Es decir, aquí cada uno yo les pido que tome nota en un cuadernito o en un computador, se lo puede ir haciendo, lo va sistematizando al tiro en su computador, ¿ya? Y es sobre, vamos a ahondar cuáles son o cuáles deberían ser las finalidades del aprendizaje de la ciencia. Entonces, para eso, yo les voy a dar un listado de posibles finalidades del aprendizaje científico. Este listado no me lo inventé yo, sino que es de una reputada y una muy conocida a nivel mundial, profesora de didáctica de la ciencia, la profesora Neus San Martí, ¿ya? Y a partir de este listado de posibles finalidades de tarea, ustedes van a realizar tres acciones. Entonces, primero vamos a comenzar con la primera, que es la siguiente. Ustedes van a ordenarlas según la importancia que, en su opinión, deberían tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, las van a ordenar desde la que ustedes consideran que es la más importante a la que sería menos importante, ¿ya? Yo esta PPT, por supuesto, también se las voy a enviar, así que para que no tengan que tomar notas, sino que ustedes tomen ahí nota de la tarea 1, que es esta jerarquización del aprendizaje científico, y van a ordenarlo, ¿ya? Desde el más importante al menos importante. Así que para eso les voy a dar 5 minutos, ¿ya? Y luego seguimos con la segunda actividad de esta misma tarea. Y esta es la lista. Si quieren, no escriban todo, sino que vayan leyendo y vayan ordenando por números quizá. Y luego cuando yo les mande la PowerPoint, ustedes ya organizan en su portafolio ya, digamos, con todo escrito. Ya, ¿cómo están? ¿Lo pudieron ordenar? Estamos leyendo, profesor harto. Vale. Siento que todos tienen una importancia súper grande. Ya, intentar darle una
una priorización. Estoy tratando de priorizarlos así como en Sí. menor medida, los que yo considero que a lo mejor van a ser menos importantes, como aprender a utilizar la expresión de ideas científicas, por sobre otros que yo considero más importantes, como despertar la conciencia respecto a la necesidad de conservar el medio ambiente. Pero igual está difícil. Profe, el punto 4, que dice preparar a los estudiantes para poder seguir sin dificultades los estudios posteriores, como que no le veo el sentido, porque prepararlos ¿en qué sentido? En el sentido, por ejemplo, para mí el punto 9 iría dentro de eso, el punto 8 también, aprender a aprender iría dentro de eso, entonces como que el punto 4 está colgando ahí. El punto 4 hace referencia más que nada a lo que hacen, a lo que se hace mucho, y en muchas escuelas quizás donde ustedes estuvieron, de prepararlos pensando, por ejemplo, me voy a salir de la ciencia, pensando en la matemática, que un profesor de matemática dice, no, que le voy a preparar eso porque cuando entren en, si el que entra en ingeniería, lo primero que le van a preguntar o tiene que saber es esto. Es decir, es que el Ya, foco sea no verlo por ahora, sino que verlo porque eso va a tener una utilidad después cuando entre a la universidad y le van a preguntar eso. claro, Y, comprendo. y lo necesita para poder terminar bien sus estudios. Vale, vale. ¿No? Ya, avanzamos un minuto. Decirles de que vamos a terminar esta actividad. Cuando la terminemos, son tres acciones que realizar con esta actividad. Vamos a dar un break, ¿ya? De unos 10, 15 minutos, para que puedan tomarse un té, un café, algo, para que descansemos unos minutos. Ya, vamos a avanzar. Entonces, se pedía ordenarla según la importancia que en su opinión deberían tener en la enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Entonces yo ahora, a partir de este mismo listado, les voy a pedir que realicen otra acción, que es volver a ordenarlas, es decir, ya tienen un orden, pero ahora, esta vez, háganlo por su experiencia como estudiante, según su aplicación real en el aula de ciencias, es decir, en su vida como estudiante, cómo fue la importancia que le dieron sus profesores a ustedes, cómo lo vieron ustedes, qué importancia le dio los profesores a la enseñanza de la ciencia. Es decir, ya no desde su opinión, sino desde su vivencia como estudiante. Y vuelvan a ordenarlos de cuál fue lo que tuvo mayor prioridad a lo que tuvo menor prioridad en el aprendizaje de la ciencia.
¿Ya? Eh, Todavía no, casi. ¿Todavía no? ¿Casi? Es que es difícil porque siento que hay muchas cosas que nunca se les dio énfasis en ningún momento. Ya. Y varias. Entonces esas pueden quedar quizás al final, Sí, vos. obviamente, pero trata un poco de ahí. Caleta. Está bueno el ejercicio sí porque en verdad es como casi todo al revés lo que puse en el punto 1, lo que puse en el punto 2. Bueno, los que vayan terminando de hacer esta jerarquización a partir de su experiencia como estudiante, de lo que ustedes vieron, cómo se hacía en los colegios, en la sala de clase, pueden ir avanzando en lo último, que es lo que vamos a compartir y hacer la plenaria, que es en comparar los resultados y escribir o en su cuaderno hacer un apunte de qué conclusiones pueden extraer de esta actividad. Un poco lo que adelantaba Camilo acerca de qué les hizo ver este ejercicio. ¿Ya? Así que vamos a dar 5 minutos y ya hacemos la plenaria y lo compartimos. Profe, no me quedó clara la última actividad. Era como, ¿qué pienso yo sobre la comparación de los dos listados que se hizo? ¿Qué Claro, conclusiones puede traer de esta actividad? comparar los resultados, es decir, tú primero lo ordenaste según tu importancia, lo que tú veías que era Ujú. importante, y luego lo volviste a hacer, pero ahora como en la experiencia, es decir, en lo que ocurre realmente en una sala, o lo que te pasó a ti como estudiante, y que compares los resultados y que hagas algunas conclusiones al respecto. Ok, gracias.
Yo ya terminé, profe. Ya, vamos a, entonces, voy a dejar de compartir para un poco mirarlos, al menos las fotos. Y poder recoger algunas conclusiones de esta primera tarea. Ya, para eso, ahora sí que voy a grabar para dejar las conclusiones de la primera tarea. Esto lo vamos a dejar. Bueno, comenzamos con las primeras conclusiones de la primera tarea, de la tarea número 1, sobre jerarquizar cuáles son las finalidades del aprendizaje de la ciencia. No sé si alguien quisiera compartir cuáles fueron sus conclusiones, sus percepciones. Ya, a mí me gustaría compartir. Valentina. Bueno, la verdad, lo que yo quiero lograr como profe es súper distinto a lo que mis profesores hicieron conmigo. De partida porque como que primero siempre me metieron con muchos contenidos, como que se veía la necesidad de que yo adquiriera contenido antes de aplicar algo. Lo que yo la verdad no quiero hacer como docente porque siento que cuando, por lo menos lo que en algún momento me pasó a mí, no necesariamente con biología, pero sí en otros ramos, de que me metía mucho contenido y muchas veces a uno no le despertaba el verdadero interés por la materia, por lo bonito que traía como detrás de todo eso. Entonces siento que primero hay como que despertar el conocimiento, o sea, despertar el interés de los niños por la materia antes de meter mucho contenido, porque si no uno se satura y como que al final termina viendo como fome el ramo, como que no le da lata entrar a la clase, y no es la idea. Perfecto. Gracias, Valentina. ¿Algún otro comentario de conclusión? ¿Me escucha bien, profe? Sí, Catherine. Los números que yo puse en la primera lista y los que puse después eran súper contrarios. Los primeros están al último y así y al revés. Porque como decía la Valentina, yo igual creo que lo que en parte me enseñaron, siendo incluso buenos profes, siempre tuve buenos profesores de biología, es como muy contrario a lo que a mí me gustaría hacer. Y en el fondo no sé si será porque cuando uno llega, cuando nosotros vamos a llegar en el ámbito profesional, nos vamos a ver en la obligación de hacerlo de esa forma. Porque sé que muchos profesores quisieran enseñarnos el laboratorio, pero el colegio no lo permitía o no tenía los implementos suficientes para que nosotros como estudiantes pudiésemos desarrollarnos en el área científica como trabajamos en la universidad. Entonces creo que mi deseo es hacerlo como yo lo tengo, despertar el deseo de los niños para que puedan entender o que puedan querer tal vez un poco como a mí me gusta la biología. Y es muy diferente. Gracias, Catherine. ¿Algún otro comentario? Sí, Camilo. siento que en verdad está todo mal porque si uno quiere preparar a un estudiante para que tenga éxito en cualquier materia que estudie o en cualquier cosa, en cualquier carrera universitaria o en cualquier cosa en realidad, lo que uno tiene que enseñarle es aprender a aprender. Eso es lo principal. Enseñarle razonamiento y si quieres que tenga éxito en algo científico o en cualquier carrera universitaria, lo que tiene que hacer es enseñarle comprensión lectora, enseñarle a aprender, a disfrutar, leer. Y con eso ya abarcas básicamente cualquier cosa, cualquier persona que tenga muy buena comprensión lectora y una mente curiosa y que sepa aprender a aprender, va a tener éxito en cualquier cosa que haga. Pero se inculca en los mismos profesores, que obviamente ellos se ven obligados por la mentalidad que tienen, que traen, de enseñarnos así como sistemáticamente las materias, las asignaturas como química, por ejemplo, no te enseñan lo interesante que es la química o en qué se basa la química, sino que te enseñan las unidades así, nomenclatura, estequiometría, y saturan a los estudiantes, les quitan el interés, pero eso lo hacen porque desde la misma universidad a ellos les enseñan a pensar con razonamiento científico, a los mismos profesores. A nosotros, por ejemplo, nos enseñan así.
Entonces es como que no es culpa de ellos y por eso digo que está todo mal. Eso. Gracias, Camilo. ¿Algún otro comentario? Yo, yo, Gerald. bueno, igual, yo creo que lo primero, como profesor, uno igual tiene que primero pasar el contenido, pero a la vez desarrollar en los estudiantes el interés por aprenderlo. Porque igual un contenido puede ser muy latero, pero si se explica de una manera dinámica, didáctica, o desarrollar nuevas formas para que los niños puedan como encender esa chispa en la curiosidad para aprender, el entusiasmo, creo que es importante. También el tema de desarrollar la curiosidad y el aprender haciendo ciencia. Caso, por ejemplo, del laboratorio, de que estaban pasando células y todo eso, y de vez en cuando llegar a los niños al laboratorio. Lo que es vistoso es lo que a los niños realmente les llama la atención. Igual, como dice Camilo, todo viene por la formación en la universidad, pero nosotros también tenemos que, independiente de nuestra formación, tenemos que rescatar lo que nosotros hicimos con nuestros profesores en la formación en los 12 años que tuvimos de escolaridad. Entonces vamos rescatando lo bueno y vamos pensando en cómo lo que a nosotros nos llamó la atención para que a los niños les llame la atención. También el desarrollo de pensamiento crítico. Creo que todo eso va de la mano con el tema de aprender haciendo. La curiosidad uno lo lleva a muchas cosas. A uno lo lleva a averiguar nuevas formas de estudiar, juegos, por ejemplo, que tanto alumno como profesor vayan haciendo dinámicas para que la clase sea más entretenida. Y el tema del trabajo en equipo también. Todo va directamente relacionado, va de la mano. Se puede disfrutar de hacer la ciencia con tus compañeros, con tus amigos, incluso en tu propia casa. Entonces, si uno bueno, averigua formas distintas para aprender la ciencia y de forma divertida, los niños más le va a llamar la atención. ¿Crees? Gracias, Gerald. Súper. Hemos entonces tratado varios elementos que han surgido acá dentro de los comentarios, de las conclusiones. Primero, ¿no es cierto?, lo importante que nosotros tenemos como responsabilidad en la enseñanza y en el aprendizaje de la ciencia, de despertar el interés. Digamos, uno no saca nada con tratar contenidos si no existe interés, como decían ustedes. También hablaron, me llamó mucho la atención que lograron ya vislumbrar un poco a partir de lo que yo comentaba al principio de estas tensiones, ¿no es cierto?, a partir de las cuales nosotros trabajamos, las tensiones del contexto también, es decir, ya alguien ahí ya comentó que seguramente un profesor sabe, pero quizás el sistema no se lo permite. Nos vamos a encontrar después más adelante cuando empecemos a ver el currículum, es decir, lo extenso que es, los tiempos que son muy acotados, las exigencias, ¿no es cierto?, que tenemos que también cumplir en el sistema, y por lo tanto ahí hay una tensión permanente en la cual, en el deber hacer, en lo que nosotros sabemos que es lo que es bueno hacer, a lo que también el sistema un poco nos va empujando a estar cumpliendo ciertos elementos, ciertos objetivos. El despertar la curiosidad, el trabajo del equipo, la necesidad de que en el fondo nuestra responsabilidad, como decía Camilo, es darle herramientas a los estudiantes para que aprendan a aprender, en el fondo, y el disfrutar haciendo ciencia. Una de las principales ideas que han surgido acá de los comentarios de Valentina, Catherine, Camilo y Gerald. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguna otra observación? ¿No? Bueno, entonces esta fue la primera tarea. Esta tarea va a ir dentro, Benjamín. ¿Algo? No. Ya, esta tarea va dentro del portafolio. Luego me voy a dar el tiempo para hacer una cápsula para explicarles cómo va a ir organizado este portafolio de evidencias de aprendizaje
También obviamente tienen que ir estas reflexiones, así que siempre vayan tomando nota de los que vayan comentando sus compañeros, vayan haciendo ese ejercicio que es importante, ya, porque nos sirve para ir construyendo aprendizaje. Y bueno, como les decía, vamos a darnos un break, nos queda 1 hora de clase porque es hasta las 10:30, así que vamos a hacer un break de unos 15 minutos y hacemos la segunda tarea que es la final, ¿ya? Así que a las 9:45 nos juntamos. Ya, chicos. Vale. Ya, profe. Profe, le tengo una pregunta. Dígame. Ya, según lo que ustedes vieron, cómo realmente se implementaba en el aula. Porque una cosa es lo que uno piensa y otra es la que finalmente se hace. Ahora vamos a comenzar, nos quedan 45 minutos para terminar, entonces vamos a hacer la segunda tarea y final, con esto vamos a terminar, y este es un trabajo grupal sobre lo que es la ciencia y su didáctica. Ya estas reflexiones nos van a permitir ya adentrarnos en lo que es la asignatura, y esto lo vamos a trabajar en grupos aleatorios que voy a abrir alguna sala para que trabajen, y luego nos reunimos también a hacer un plenario de una presentación. Entonces, les voy a pedir, eso sí, que ojalá si puedan sacar algún pantallazo o algo de las instrucciones, porque como no tengo todavía abierta la sesión, cómo comunicarme con ustedes, para que puedan ver cuáles son las tareas que se deben realizar. Ahí las mandé, profe, no se preocupe. Ya, perfecto. Entonces, ustedes sacan un pantallazo y para que luego en las salas puedan trabajar. Entonces, la primera actividad que les voy a pedir de esta tarea 2 es describir una serie de actividades cotidianas que requieran un conocimiento científico-tecnológico. Ahora, ojo con esto, en estas actividades cotidianas les pido no confundirlos con actividades que son rutinarias, como por ejemplo conducir o usar el computador, ¿ya? Sino que tienen que incluir aquellas actividades cotidianas en las que uno deba conocer el fundamento de las mismas, el fundamento de la actividad, ¿ya? Eso por una parte. Segundo, confeccionar un listado de rasgos identificativos que, a vuestro juicio, presenta el conocimiento científico frente al que se genera en otras disciplinas. ¿Ya? ¿Cuáles son esos rasgos identificativos? Hacen una lluvia de ideas ahí entre ustedes, de algunos rasgos que sean particulares del conocimiento científico a diferencia de otras disciplinas. ¿Ya? Y por último, la letra C dice, está muy extendida la creencia de que para ser buen docente, basta saber mucho de la disciplina a enseñar. ¿Ya? Ser un sabio en los contenidos, digamos. Realmente es una condición necesaria, pero ¿es suficiente? ¿Se debería saber y saber hacer algo más para ser un buen profesor, un buen docente? Quiero que piensen en su experiencia como estudiantes, que seguro les habrá dado clases personas que se notaban que sabían mucho, pero que no sabían explicarse. Eso es algo que uno escucha comúnmente. Un clásico. Es un clásico. Entonces, a partir de eso, quiero que discutan en grupo qué les faltaba, qué creen ustedes que le faltaba a esa persona y si se le podría enseñar a ser buen profesor. Si ustedes creen que se le puede enseñar a esas personas a ser buen profesor. Ustedes se organizan en sus grupos a realizar estas tres actividades, ¿ya? Lo discuten y luego nos juntamos a las 10, son las 9:50, a las 10:15 para hacer el plenario. ¿Ya? ¿Les parece? Camilo. Profe, ¿puede explicar el punto B de nuevo, por favor? No lo entiendo. Que hagan un listado de cuáles son rasgos identificativos de la disciplina científica, de las ciencias, a diferencia de otras disciplinas, de la literatura, no sé, de otras. ¿Qué rasgos son, rasgos son que uno dice, estas cosas son
características esenciales de las disciplinas de ciencia, de la ciencia, Claro. que se diferencian de otras disciplinas. ¿Ya? Ujú, Entonces, que vale. hagan un listado de cuáles son esos rasgos. Y luego volvemos, ¿ya? Así que les voy a dar, los voy a distribuir en algunas salas. Espera, voy a dejar de compartir. ¿Hicieron un pantallazo Pantallazo, sí. de la actividad? Ya, perfecto. Sí, ya lo envié. Ya. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a participar grupos. ¿Cuántos hay? 19. Entonces vamos a hacer 4 grupos, yo creo que está bien. Ya, perfecto. Ahí están las salas, ustedes pueden entrar y comenzar a trabajar. A las 9:15, a las 10:15 nos vemos. ¿Funciona mi audio? Sí, ¿Dificultades con ello? Y bueno, comenzamos entonces la plenaria con la segunda tarea de reflexiones sobre la ciencia y su didáctica. Entonces, en el grupo 1, a ver si alguien puede comentarnos qué fue lo que se discutió en los ¿Cuál es el grupo resultados. 1? El grupo 1, ¿no saben cuál es el grupo 1? No, Tenemos no, ninguno. Ah, no tienen. Sería solo Ya. la sala. Ya, yo les voy a decir cuál es el grupo 1. Sala 1, Alejandro Fredes, Camila Fredes, Javiera Ramírez, Valentina, Valeria Bravo y Valeria Campuzano. Ya, profe, aquí estamos. Ya. ¿Van a compartir pantalla algo? No sé si alguna de las chiquillas estaba anotando en Word o está todo en sus cuadernos. Hicimos todo en cuaderno, pero Ya, podemos perfecto. compartir un pantallazo de las preguntas, no sé. Si O quieren, se lo hablan. si quieren, yo les pongo la pregunta y ustedes lo van comentando. Ya, porfa. Sí, mejor. Ya. Gracias, profe. Ya, perfecto. Ahí está. Ya, chicas, pueden comentar entonces. Ya. En la primera, que dice describir una serie de actividades cotidianas que requieran un conocimiento científico-tecnológico. Estábamos comentando con las chiquillas que a qué podríamos abarcar con la palabra tecnología, porque como usted dijo, no solamente tecnología hablando de los elementos como el celular, el computador, la tele, y llegamos que quizás saber conocimiento científico ha sido un ejemplo súper simple, como la creación del sarro en la tetera. Pues la tetera es una herramienta que es dentro como del avance científico. No se puede hacer hervir el agua en un tarro a una tetera y ver que en los hervidores o en las teteras se crea sarro. También el ejemplo de difusión con las infusiones de té, que eso también dentro de todo es un avance científico, la creación del hielo, de los juegos de hielo en los refrigeradores, que es en los cambios de estado de la materia, y el cocinar también, que pusimos el ejemplo del arroz, que por ejemplo la racionalidad, que es una taza de arroz por 2 de agua, o ejemplos así. Ya, entonces esas son actividades, digamos, cotidianas donde las personas conocen más o menos el fundamento de por qué ocurre, fundamento científico. Claro. Vale. La B, no sé quién la quiere decir. Ay, perdón. La pregunta B, igual nos demoramos harto porque nos costó como encontrar rasgos que fueran como únicos del conocimiento científico frente a otras disciplinas. Ya. Intentamos verlo porque la mayoría de las disciplinas ocupan conocimiento científico, pero todas desde
diferentes puntos de vista. Por ejemplo, tomamos las ciencias políticas como una parte de conocimiento científico, porque no solamente es biología, física, química. Pusimos, por lo menos lo que yo tengo anotado, la generación de hipótesis, que, o sea, es algo que hacemos más en el conocimiento científico que quizás en otras disciplinas. Y el ocupar el método científico, pero ocuparlo directamente como en la base experimental, como en laboratorios, para obtener como datos como específicos. No sé si alguna de mis compañeras me puede apoyar, porque en realidad nos costó demasiado y la dejamos ahí como flotando. No la Sí, o seguimos sea, desarrollando. Ya, sumándome perfecto. a las palabras de la Javi, claro, o sea, hablando como del método científico, sabemos que este se puede llevar a cabo en muchas ciencias, en todas en su área en específico, pero no todas la llevan al mismo grado donde se puede llevar en biología, física y química como en el área humanista, por ejemplo. Y pusimos el ejemplo de las ciencias políticas, que ellos van a generar hipótesis, van a hacer investigaciones, pero en su área. No sé, con las pruebas que les presenten o ese tipo de cosas. En cambio, nosotros para poder generar las hipótesis, para generar los resultados, vamos a ir directamente a un laboratorio con ciertos implementos y ciertas cosas, como con cosas bien específicas. Y eso es lo que va a ir marcando como la diferencia del conocimiento científico en todas las disciplinas. Ya, Valentina. ¿Y la C? Cuando empezamos a hacer la pregunta C, yo dije que el conocimiento de un profesor, aunque no está de más, está casi obsoleto, porque el Internet y el manejo del Internet de los niños de ahora es muy grande. Pero lo que le podría faltar a un profesor que sabe mucho y no sabe explicarse es vocación, paciencia, didáctica y adaptación a las nuevas generaciones. Perfecto. Y tomamos como ejemplo al profesor Rodomiro, que él es un profesor que tiene mucha experiencia, mucha vocación, infinita paciencia, y se adapta sumamente bien a todo o sea, a esta situación nueva donde él no sabía usar Zoom, no sabía usar WhatsApp, pero se las arregló de muchas maneras para darnos una buena clase. Lo tomamos como ejemplo porque igual el profesor Rodomiro es un poco más como avanzado de edad. Entonces lo pusimos en comparación en experiencias a otros profesores que nosotros tuvimos en el pasado, por ejemplo, en el colegio. Y lo pusimos como en esa balanza. Lo que es como mencionó Valeria, lo que es la vocación, la didáctica, la paciencia y la experiencia. Ya, perfecto. Ujú. Gracias, Javiera, Valentina. Bueno, el grupo 2, que es Alexis, Camilo, Diego, Gerald, Nicole. Ya, aquí estamos. Sus comentarios de la tarea. Bueno, la primera, la letra A, actividades cotidianas que requieren conocimiento científico tecnológico. Primero pusimos lavar la loza, porque cuando lavamos loza sabemos que tenemos que utilizar un lavaloza antigrasas, porque solamente con agua va a quedar con grasa los platos, el sartén, lo que sea. Entonces, al utilizar un lavaloza antigrasa, sabemos que se va a salir. El otro es secar la ropa al sol. Sabemos que al poner la ropa al sol, el agua se evapora y la ropa se seca. Otro ejemplo es el jabón, el cloro, por ejemplo, artículos de limpieza. Sabemos que al lavarnos las manos, eliminamos las bacterias. Y los jabones, cremas con pH similares. Cada cuerpo tiene un pH diferente, entonces cuando elegimos un jabón o cualquier artículo de limpieza para el cuerpo, lo hacemos con base en eso. Y el otro ejemplo es cocinar. ¿Por qué cocinar es pública aunque uno no lo sepa? Por ejemplo, cuando uno hace salsa de tomate, cuando la hace, no cuando compra, cuando echa el tomate es ácido. Entonces uno, claro, le echa condimentos, sal para darle sabor, pero también le aplica un poquito de azúcar para amortiguar el pH ácido del tomate.
Eso, la B. Ya en la rasgo que en los rasgos del conocimiento científico pusimos que se puede experimentar, se puede analizar a través de los 6 sentidos, ya que cada sentido nos permite analizar la ciencia de sí. Se va modificando a medida que aparecen nuevos conocimientos, ya que esto no es un dogma, puede ser validado y debe ser reproducible, y son realizados a través de métodos científicos, ya que se pueden comprobar. Súper. ¿Y la C? Y la letra C, profe, frente a la creencia de que para ser un buen docente basta con saber mucho de ese tema. Como grupo pusimos que no es suficiente saber mucho, que tampoco se tiene que explicar o sea, y que se tiene que explicar el contenido también de forma didáctica y metodológica. Pues, y un punto importante es tener habilidades blandas. Como grupo pues, habíamos puesto un ejemplo que era sobre los ingenieros que hacen. Yo parto con la A. Ujú. Nosotros pensamos que al realizar una receta, de hecho lo decía mi compañero Eliezer, se requiere también de un conocimiento científico y como también lo que significa prender el fogón, que es la reacción que tiene el gas con el fuego. También cuando uno cocina fideos, parece bastante casual, sin embargo me he dado cuenta que el punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius, sin embargo cuando uno agrega lo que es aceite, sal, cambia, generando ahora que sea aún más alto. ¿Es? Gracias, Catherine. ¿La B? Ya en la B pusimos características que son muy, en verdad el conocimiento científico tiene características muy distintivas con respecto a otros. Por ejemplo, que es verificable. Hay otros conocimientos que no son verificables, por ejemplo, que uno no puede como ver así tangiblemente como en la filosofía, en la teología, pero el conocimiento científico sí es verificable y es una característica. Otro puede ser que es sistemático y ordenado, que tiene como obviamente, el método científico que todos conocemos, que es como el patrón que cada científico sigue para realizar ciencia. Es como el requisito para realizar ciencia, seguir el método científico. Otro que aprendimos, que en general yo aprendí ayer, que no sé si mis compañeros recordarán, es que un profesor nos dijo que es provisorio, que al final puede cambiar. Todo lo que se sabe científicamente es como por mientras se busque una explicación mejor. Exacto. Y también que es crítico, que es comunicable, que esa es una parte del método científico, la divulgación es una parte del método científico que no muchos toman en cuenta, pero tiene que ser comunicable. Y esas son algunas características. Perfecto. Gracias, Eliezer. ¿Y la C? Ya, yo lo voy a Sí, decir. Catherine. Hola, Ahí. Connie. Sí. Ya yo voy a decir una parte. Nosotros consideramos que no es suficiente, ya que como se explicó en otras profesiones, solo es necesario tener el conocimiento, hacia como grandes rasgos los médicos que ven y estudian a las personas para saber qué enfermedades tienen. Un profesor no. Un profesor tiene que entregar un conocimiento y que este conocimiento sea recepcionado, en este caso por los estudiantes. Por lo tanto, requiere de métodos para poder saber enseñar, ya que hay una gran diversidad de estudiantes y no todos aprenden de la misma forma. En el tiempo se han considerado, por ejemplo, diferentes métodos como el primero, que era la enseñanza que tenía recompensa para aquellos que aprendían y también el castigo para aquellos que no lo hacían. Después el constructivismo, que era que el estudiante iba construyendo su conocimiento, hasta ahora que está lo que es el cognitivismo, de lo que yo recuerdo. Entonces, para nosotros no era suficiente. Ya, perfecto. El Eli, que diga la otra parte que decía que si se